Bioparasá, con Ángel Luis Encinas Moral. Si los personajes que les presentamos en Bioparasá son siempre apasionantes, el de hoy es todavía más. Ángel, bienvenido. Sí, es una buenas tardes, Raquel, buenas tardes, queridos oyentes. Es un personaje impresionante. Les hablamos de Vera May Atkins. Ese es por el nombre por el que es más conocida, la que realmente se llama Vera María Rosenberg. ¿Por qué la conectamos con la parasha de hoy? Bueno, esta señora fue nada menos que la jefa del Servicio de Operaciones Especiales británico para enviar agentes tanto masculinos como femeninos, tanto a la Francia ocupada como a la propia Alemania nazi. Ella nació el 16 de junio de 1908 en Galați, en Rumanía, y era hija de Max Rosenberg, un judío alemán, y de Hilda Zefro, judía de origen inglés. ¿Por qué la conectamos con la parasha de hoy? La conectamos con la parasha porque, como sabemos, esta parasha de lo que habla es de los famosos espías que envía Moshe a la tierra de Israel, de los cuales solamente 2, como sabemos, se van a salvar por decir la verdad y por no mentir al pueblo de Israel en su testimonio, que son, como todo el mundo sabe, Caleb y Josué, mientras que los demás desconfían de Hashem y se asustan de la enormidad de aquellos habitantes de Canaán en aquella época y desconfían de la palabra de Hashem, lo cual les cuesta la broma pues quedarse 38 años, si mal no recuerdo, en la zona de Cades Barnea, prácticamente a 20 kilómetros de el actual estado de Israel, para que esa generación que había salido de Egipto no entrase definitivamente en la tierra de Israel. Y ahora ya volvemos a nuestro personaje. Estamos en Rumanía, en la tierra de Rumanía. En Rumanía, en 1908, una Rumanía que todavía no está formada como Estado, porque el Estado se formará 10 años después en la Asamblea de Alba Iulia, como saben nuestros lectores. Tiene 4 hermanos, estudia en casa, aprende yiddish, aprende alemán, aprende rumano y aprende inglés. Por su madre, claro. Por su madre. Pero además, cuando ya crece, pues se va a París e ingresa en la Sorbona, donde se dedica a aprender más idiomas modernos ya por su cuenta, y luego se va a Lausana, a Suiza. Allí también sigue perfeccionando los idiomas aprendidos y finalmente acaba en el Colegio de Secretariado Principal de la ciudad de Londres. Sigue viviendo en Rumanía y en el año 32 su padre quiebra en los negocios que tenía y fallece al año siguiente. Con lo cual, pues ella se tiene que buscar la vida como buenamente puede. Y lo hace muy bien, porque trabaja de intérprete y traductora en una empresa de petróleo británica. Sabemos que en Rumanía tenemos petróleo en Mangalia, Ploiești, Pitești,
son las 3 ciudades principales, que luego jugaron un papel muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, en la famosa Operación Cicerón, que algún día ya hablaremos de ella, espero. Y además, pues tuvo la suerte de ser traductora también de los diplomáticos ingleses que estaban vinculados a los servicios secretos británicos, el M5 y el M6, con lo cual, pues lo que hizo fue coger y cambiar el apellido de soltera de su madre, Atkins, por Atkins, o Atkins, como decimos nosotros en español, y se marchó a Inglaterra. ¿En qué año? En el año 1937. Ese año, tengamos en cuenta que es cuando empieza a tener un peso en la política rumana el Pronazi. mariscal Antonescu y la banda fascista La Guardia de Hierro, que se caracteriza por un antisemitismo horrible. En 1940, cuando estalla la guerra, en el punto más álgido con Alemania, cuando Inglaterra es invadida por aire por los alemanes y empiezan todos los ataques, pues ella lo que empieza es a trabajar en cuestiones de ayuda a que la gente se pudiese instalar con seguridad en la zona donde ellos vivían cerca de Londres. Sin embargo, curiosamente, antes de unirse al Ejecutivo de Operaciones Especiales, ella se marcha a Alemania, agárrate, para contactar nada más y nada menos que con Hans Philipp, que era uno de los oficiales de confianza del celebérrimo almirante Canaris, que era el jefe de la Abwehr, es decir, el espionaje militar alemán, al cual sobornó para que su primo Fritz pudiera salir con un pasaporte del Reich de Rumanía. Sin embargo, cuando quiso volver a Inglaterra, se encontró atrapada por el comienzo de la invasión nazi en Holanda, a donde había ido desde Alemania. Y desde allí, pues se tiró 7 meses y pudo salir de allí gracias a una ayuda de la resistencia holandesa y belga. Todavía no había entrado a trabajar en su futuro trabajo y lo que hace es entrar como voluntaria en un organismo que se llama Prevención de Raids Aéreos, es decir, cómo entrenar a la población civil en caso de que haya ataques con bombas o con ya las primeras V1 que empiezan a caer sobre Londres. Ella entró, curiosamente, a principios del 41, en febrero, en la sección francesa del Ejecutivo de Operaciones Especiales, convirtiéndose en oficial de inteligencia sin tener todavía la ciudadanía británica. Y digo esto porque esta cuestión, como la del contacto con Alemania, pues
le va a dar problemas después de la guerra. Mientras tanto, durante toda la guerra, ella fue la responsable de entrenar a más de 300 agentes del Servicio de Inteligencia británico durante toda la guerra, siéndole concedida en el 44 la ciudadanía británica por los servicios especiales presentados. Además, cuando acaba la guerra, antes de acabar la guerra, quiero decir que fue también responsable de toda una red de 37 mujeres de toda Europa, muchas de ellas judías, las cuales se convirtieron en especialistas en comunicaciones y mensajes inalámbricos en calidad de operadoras. Cuando ya termina la guerra, en mayo del 45... Sí, que interceptaban mensajes, los interpretaban, ¿no? Exacto. Los decodificaban. Los decodificaban, descifraban y los mandaban allí algo fundamental para la victoria aliada. Exacto. Realmente. Eso contribuyó, entre otras cosas, a que se descifrase en su momento, ¿no?, la famosa máquina Enigma, que encriptaba todo el sistema de mensajería alemana, y eso permitió, entre otras cosas, pues la posibilidad de conocer todas las defensas en el paso de Calais y en toda la zona de Normandía, que fue válida para el desembarco. Preparar el desembarco del día 6 de junio, que en este año pues se conmemora el 75 aniversario de este episodio clave del triunfo aliado en la Segunda Guerra Mundial. Ella viajó a Francia y Alemania tras la guerra para localizar el destino de 51 de esos 117 agentes enviados a la zona de la Alemania ocupada y de Francia, para localizar dónde habían muerto. Pues muchos de ellos habían sido capturados y habían fallecido en campos de concentración como Sachsenhausen o el campo de Buchenwald. Solo creo que hubo un caso que fue enviado a Auschwitz-Birkenau. Y es curioso cómo a ella le tocó interrogar a sospechosos de crímenes de guerra nazis, entre ellos al celebérrimo Rudolf Höss, que había sido el comandante de Auschwitz-Birkenau y que declaró como testigo de la Fiscalía en el proceso de Nuremberg. En el 46 regresó a Gran Bretaña y fue enviada de nuevo a Alemania para asistir a diferentes procesos, entre ellos el juicio del campo de concentración de Ravensbrück, donde también había habido agentes británicas que habían perecido, y ella descubrió también el hecho de que algunas de ellas habían perecido también en este campo. En el año 47, curiosamente, fue desmovilizada, la promocionan y nominan a la orden más excelente del Imperio Británico, pero curiosamente no le dan ninguna condecoración.
Y entonces, claro, ella se pone a pensar, ¿y esto por qué es? Ujú. Y resulta que en el año 43 ella había mandado a 3 agentes, 2 mujeres y un hombre, a la Francia ocupada, y por un error de alguien del Servicio de Operaciones Especiales fueron capturados y ejecutados por los alemanes. Cuando esto se supo, hubo un periodista inglés que la acusó a ella de estar en connivencia con los nazis. Qué injusto, ¿no? Y de ser agente Doble. doble. Ujú. Lo cual evidentemente se demostró que no, pero fíjense nuestros oyentes que Inglaterra no le reconoció los méritos de guerra hasta el año 1997, en que le dieron la Orden del Imperio Británico y fue nombrada Lady. Por eso, mientras que Francia, primero en el año 48, le dio la medalla de la Cruz de Guerra de Francia, y en el 95 la nombró nada más y nada menos que caballero, entre comillas, de la Orden de la Legión de Honor, la máxima condecoración francesa. Mientras tanto, la mujer pues tuvo que marcharse a la oficina de visitas e intercambios educativos en París, primero como guía y luego ya posteriormente en el 50 como directora de este servicio. Mientras tanto, también se ganó la vida, curiosamente, como asesora de películas. Una de ellas, llamada Odette, que era precisamente una biografía de la que entonces era mujer de Winston Churchill, que por cierto es una película bastante interesante. Y luego también pues fue asesora en el 52 de otra película que se llama en inglés Cuida su nombre con orgullo, que está basada en la biografía de una agente británica llamada Violette Sabot, será de origen francés, aunque como se escribe por la grafía probablemente sea de origen polaco, y en 1961 pues se retiró a su casa en el barrio de Winchelsea, en Hastings, y allí fallecería en el año 2000. Bueno, al menos, aunque tarde, sí que la reconoció el gobierno británico, sí que reconoció su labor, ¿no? Aunque fuera tan tarde. Sí, porque evidentemente la gente, cuando habla del tema de espías, el tema de la inteligencia, en lo que está pensando es en la acción del momento, pero el tema más difícil, evidentemente, en este terreno es el control, la preparación y el seguimiento de toda esa red de espionaje que tú estás montando en un territorio ocupado, que eso vale tanto como todo lo que está haciendo, como el arma más poderosa. Todos y cada uno de esos agentes en el exterior. Bueno, como les decíamos al principio, una figura apasionante. Te agradecemos muchísimo que nos la hayas dado a conocer, Ángel. Hasta el próximo programa, hasta la próxima Bioparasha. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes.